Buenos días, hermanos. Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Somos acá Ingela y Derek para que comentemos sobre Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos ahí ya hasta el versículo 8 esta vez. Les invito a orar. Señor, gracias te damos porque podemos leer tu palabra, podemos analizarla, estudiarla con cuidado. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos guíe para que las conclusiones, las enseñanzas puedan ser las que necesitamos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer entonces. Ingela, ¿puedes leer en qué versión tienes? NTV. NTV, capítulo 4, del 1 al 8. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Bueno, recordemos que Pablo está en la cárcel escribiendo su última carta a su discípulo Timoteo y entramos al último capítulo. Entonces, es muy probable que estas sean las últimas palabras de las que quedó registro de Pablo, ¿cierto? Si las escribió él o las escribió un secretario, pero lo importante es que estas son las últimas palabras, las últimas que quedaron registradas. ¿Y cómo parte este capítulo? A ver, voy a leer aquí la Reina Valera. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Mm? ¿Cómo dice ahí? Te encargo, ¿cómo era? O sea, lo hizo al revés. En presencia de Dios y no sé qué, dice, te pido encarecidamente. Te pido encarecidamente. ¿Ya? Esa palabra en griego es muy solemne. ¿Ya? Te encarezco, te pido encarecidamente, ¿m? Delante de Dios y de Jesucristo, dice. ¿Ya? ¿Qué idea te da eso? O sea, que lo diga así. ¿M? Como... Tiene testigos, ¿cierto? Como que lo está diciendo por ellos. En nombre de ellos, con esos testigos. Imagínate tener a Jesús y a Dios mismo, ¿no es cierto?, de testigo. Y le va a hacer este encargo muy, muy importante, muy solemne, ¿ya? ¿Cuál es este encargo? Versículo 2. Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Ese es el encargo, ¿cierto? ¿Ya? Recuerda que se ha referido a la palabra de otras maneras en segunda de Timoteo. Por ejemplo, ¿ya? ¿Te acuerdas de alguna otra referencia? En el capítulo 1, miremos en el capítulo 1, por ejemplo. ¿Ya? ¿A qué exactamente? En el capítulo 1, fíjate en el 6, por ejemplo, perdón, en el 4. Perdón. El 7, no.
sana doctrina, ¿dónde es que tenemos esto de la sana doctrina? La fe, el buen depósito, ¿te acuerdas? ¿Mm? La doctrina, por ejemplo, en el, ¿ya? Capítulo 1, 13, ¿ya? A ver. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de ti. Ya, la sana enseñanza, ¿no es cierto? Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo. La fe, ¿ya? El amor que tienes en Cristo Jesús. Esa es la palabra. Entonces, cuando decía predica la palabra, ¿qué es lo que estaba entendiendo Timoteo? La sana enseñanza. ¿Ya? La sana enseñanza. ¿Mm? La verdad. ¿Mm? ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada qué es lo que eran las escrituras? Que está justo ahí en el 3 antes. 3.15, por ejemplo. ¿Ya? ¿Te acuerdas que comentamos qué sería? El Antiguo Testamento, primero, ¿cierto? Las escrituras, ¿ya? Que él había aprendido desde niño. Primero por su madre y por su abuela, ¿ya? Timoteo. Pero además, ¿qué más era? No solamente eso, ¿no es cierto? Sino que eran el 3.10, por ejemplo, era lo que había aprendido de él como apóstol, de Jesucristo. El 14, 3.14, tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿ya? Sabiendo de quién has aprendido. Entonces, ahora este depósito, esta palabra era la que tenía que guardar. Por ejemplo, el 1.14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo dice ahí? 1.14. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te concede. La preciosa verdad, ¿cierto? De alguna manera son palabras diferentes para referirse a lo mismo. Entonces, cuando decía, predica la palabra 4.2, ¿cierto? Le está diciendo en forma resumida que es toda esta enseñanza que él recibió, ¿cierto? Entonces, no se limita a que la escuche, que la lea, que la crea, ¿no es cierto? Que se la aprenda, sino que también tenía que predicarla, ¿cierto? Predicarla. A ver, ¿qué otras características podemos ver sobre esta predicación? Ahí en el... ¿qué te parece que le da sentido de urgencia o no? Sí. A ver. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? Porque dice, ¿quién un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino? Y como que lo dice justo antes de decirle lo que le piden. Entonces es como que hace énfasis en que pronto va a juzgar, entonces que por eso necesito esto. Ya. Y en el 2, fíjate que aquí en el 2 dice que instes a tiempo. ¿Cómo dice ahí? Y fuera de tiempo. ¿Cómo dice el 2? Sea o no el tiempo oportuno. Ya, pero ¿cuál es el verbo? Que aquí dice instar. Mantente preparado. A ver, lee entero el 2. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Ya. Algo importante, ¿cierto? Algo que en el fondo no tenía que él olvidar que era importante, era urgente, ¿no es cierto?, hacer. ¿Y cuándo tenía que hacerlo? Según ese versículo. ¿Cuándo? Ahora. Y dice ya, o sea, en todo tiempo, ¿cierto? En todo tiempo, ya. Pero le estaría diciendo que por ejemplo, interrumpiera a los que no querían escuchar o que avasallara. No, sino que
¿A qué se habrá estado refiriendo? Esto de que sea o no sea oportuno, que en la Reina Valera dice a tiempo y fuera de tiempo. Yo creo que se refiere a, como, por Ujú. ejemplo, que si es que los están persiguiendo, que eso no sea un impedimento para que ellos... Ya, eso, que no Ajá. sea efectivamente un momento poco conveniente, Ujú. ¿cierto? Que sea un momento poco oportuno sería poco conveniente. Si te están persiguiendo, entonces quizás está la tentación de quedarse callado para que no me persigan, Claro. ¿cierto? En el fondo le dice en todo tiempo, cuando, ¿no es cierto?, sea conveniente y cuando no sea conveniente, ¿ya? Pero no es ¿no es cierto?, que avasalle a la gente que escucha. ¿Mm? Ahora, eh, ¿de qué manera? A ver, ¿qué otros verbos hay ahí en el versículo 2 respecto de predicar la palabra? ¿Ya? Corrige, Corrige, ¿ya? reprende Reprende y anima. y anima. Tres verbos, ¿cierto? Ujú. Sí. Redarguye, que sería el equivalente a corrige, reprende y exhorta, que es animar. Ujú. ¿Mm? Te das cuenta que no es siempre lo mismo. ¿Mm? Claro. Hay distintas maneras, ¿ya? Las personas pasamos por distintas etapas en la vida. Ujú. Quizás a veces necesitamos que se nos corrija, Ujú. en otras oportunidades otros necesitan que se los Reprendo reprenda y otros y otros que se los anime, ¿cierto? Hay momentos en que necesitamos, o las distintas personas necesitamos ser animados, ¿m? Pero también si ha habido pecado, necesitamos ser reprendidos. Ujú. ¿M? O si hay algo que no está bien en nuestra vida, tenemos que ser corregidos, ¿ya? O si creemos o tenemos un conocimiento erróneo, ahí es cuando necesitamos ser corregidos, ¿cierto? Claro. Ya. Eh, y esos son esos tres verbos, ¿cierto? Corregir o redarguir, reprender y animar o exhortar, ¿ya? Ujú. ¿Y cómo? ¿De qué forma? Con paciencia y buena enseñanza. Ya, hay dos cosas, ¿cierto? Con paciencia. Ujú. ¿Mm? ¿Perdemos la paciencia a veces? Sí. Sí. Ujú. A veces también quisiéramos que las personas, ¿no es cierto?, creyeran al tiro. ¿Mm? ¿Y qué es lo que está diciendo acá el apóstol? Con paciencia. Con paciencia. ¿Mm? Eh, el mandato que le hace a Timoteo es predicar la palabra, ¿ya? Pero no le dice cuándo esas personas van a responder. ¿Mm? ¿Uno las puede obligar? No. ¿Mm? Y tampoco depende de nosotros si es que van a convertirse o no. Claro, Nosotros tenemos que predicar. Ya lo demás ya no es nuestra cosa. exactamente, ¿ya? ¿De quién es responsabilidad si la gente escucha y se convierte? De ellas. Sí, de ella obviamente, Ujú. pero ¿quién hace el trabajo en las Dios. personas? Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros no somos los que convertimos a la gente, Ujú. ¿cierto? Sino que es Dios. Entonces hay que esperar, dice, o trabajar esta predicación de la palabra con paciencia. ¿Mm? No hay que entonces ser brusco o obligar a la gente. ¿Mm? Ahora, formas de obligar hay varias. No es solamente que yo te esfuerzo y te digo, véngala, me tienes que dar caso. Esa es una forma. Pero también existen otras formas de presionar. Por ejemplo, con las emociones. Ujú. Hacer Manipular. manipular, exactamente. Hacerte sentir mal o hacerte que te pongas triste. Eso es tóxico. Claro, porque si uno manipula, ¿ya? Ujú. Al final no va a ser una verdadera conversión, porque puede ser que la persona realmente se sienta mal, pero que no sea
que está creyendo a la predicación, sino que sea que se siente mal nomás, porque tiene cargo de conciencia, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que ser paciente, ¿ya? ¿Y qué más decía? Decía algo más después de la paciencia. Y buena enseñanza. Y buena enseñanza. Y doctrina. Y aquí dice, y doctrina, ¿ya? Esas son las palabras que se dedicaron en griego en el Nuevo Testamento, es didaqué, ¿ya? Didaqué sería como la enseñanza, ¿ya? Y querigma, ¿ya? Querigma es... No, es proclamar el Evangelio, es como enseñar la salvación, proclamar la salvación, el Evangelio. Claro. Pero después que cree, ¿qué es lo que dice? ¿Qué tiene que hacer? No solamente predicar la palabra, no es solamente decir sobre la salvación en Jesucristo, ¿cierto? Sino que es más que eso, es didaqué también, que es una enseñanza que, ¿no es cierto?, que tiene que ver en cómo vivir. ¿Mm? Entonces, el ministerio que iba a tener Timoteo tenía que ver con predicar la palabra. Pero predicar también implica, ¿ya? Enseñar. Enseñar. Por ejemplo, Tito 1.9. ¿Puedes buscar ahí Tito 1.9? Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que sabe enseñar. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Ahí estaba diciendo, ¿no es cierto?, a Tito qué tenía que incluir los que enseñaban la palabra. Tenía que ser capaz, ¿no es cierto?, de de transmitir la doctrina, de enseñar. Y eso estuvo haciendo Pablo. ¿Te acuerdas cuántos años más o menos duró el ministerio de Pablo? No sé. Como 30. ¿Tanto? 30 años, sí. Imagínate todos los viajes que hizo, incluso estuvo años en algunas ciudades, como Éfeso. En Éfeso estuvo más de 2 años, quizás 3. ¿Ya? Por ejemplo, Hechos 20:20. A ver, ¿puedes buscar? Hechos 20:20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaba oír. De afuera, en público, casas. ¿Ya? Y el 27, bueno, me fuiste tan rápido ahí. Hechos 20:27. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Declarar todo lo que Dios quiere, y lo hizo en las casas, lo hizo, ¿no es cierto?, en lugares públicos. Entonces Timoteo ahora iba a tener que hacer lo mismo que él, ¿cierto? Ya. Y seguimos avanzando aquí. Ahí vimos de esta predicación de la palabra, ¿no es cierto?, que era el encargo que le hace a Timoteo en todo tiempo, ¿no es cierto?, aunque fuera inoportuno o no tan conveniente, que tiene que ver con corregir, reprender y animar o exhortar con paciencia y con enseñanza. A todo lo que dice, ¿cierto? Varios verbos en un solo versículo. Y ahora empieza ¿y por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo no era fácil para Timoteo. ¿Te acuerdas que hablamos antes al principio que él era tímido, que no estaba fácil la cosa porque muchos se habían apartado, muchos andaban dando otras enseñanzas y entonces no era una tarea fácil. Los tiempos no eran fáciles.
Entonces imagínate que te digan con esta solemnidad, te encargo en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, ¿ya? Que hagas este trabajo. Pucha, quizás se iba a sentir, ¿no es cierto? Bueno, ya no sé, después quizás no lo hago. Eh, Así que, a ver, vuélvete a leer del 3, o antes, mira, en el 1, Ya. porque tiene que ver con esto de... Dale una parte. No, el puro 1. Ah. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente. Claro, esto era esta solemnidad, ¿no es cierto?, que estábamos hablando. Y entonces, ¿a quién tiene que mirar Timoteo en este encargo? ¿A Pablo? ¿A quién? Según el 1. A Cristo, mira, dice en presencia de Dios y de Cristo Jesús. O sea, Pablo le estaba diciendo esto en nombre de Jesucristo, ¿ya? Y le pone mucho más énfasis, ¿cierto?, a Jesucristo en ese versículo. A ver, porque ¿qué es lo que dice que va a hacer Jesucristo? Juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Entonces, primero, que va a venir para establecer su reino, ¿cierto? ¿Qué más va a hacer? O sea, se va a manifestar. Aquí dice, en su manifestación y en su reino. O sea, que va a venir, ¿ya? Claro, aparece cuando venga. Cuando venga. Para establecer su reino. Y antes que debía jugar a los. Claro. Mira, lee el 8. El 8 de nuevo, porque ahí ocupa el mismo verbo en el original. En el original, ¿ya? Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Ya, el día de su regreso, eso. ¿Ya? Esa palabra es epifanía. Okay. Epifanía, el día, ¿no es cierto?, de la manifestación de Jesucristo. ¿Ya? El día en que Él regrese, ¿cierto? En aquel día, dice, y en el 1, volviendo al 1, ¿ya? Cuando se manifieste, dice acá, ahí, ¿cómo decía el 1? Cuando venga, ¿ya? ¿Y qué va a venir a hacer? Va a venir primero, va a establecer un reino, ¿ya? Pero ¿y también qué va a hacer? Juzgar a quiénes. A los vivos y a los muertos. A los vivos y a los muertos. O sea, no sacas nada con haberte muerto antes. Porque Jesús va a juzgar a todos. Toda la historia. Y los que estén vivos en ese momento, ¿ya? También. Entonces, Timoteo, ¿a quién tenía que mirar cuando tenía esta tremenda responsabilidad que le estaba dando Pablo? A Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Quién se va a manifestar, va a juzgar y va a establecer su reino? Y ahora, eso es lo primero, ¿cierto? Y ahora, del 3 al 5, ¿qué más va a pasar del 3 al 5? A ver. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Tendrán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus hijos, lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ya, hasta ahí. Entonces, primero tenía que mirar a Jesucristo, ¿cierto? Pero ¿qué más iba a pasar según estos versículos? ¿Qué más iba a pasar? La gente no iba a escuchar las enseñanzas, sino que otras enseñanzas que quieren escuchar. Ya. No quieren escuchar, ¿no?, la enseñanza. Muchos, ¿no es cierto? Dice, vendrá un tiempo. Está hablando de un tiempo también que en ese momento cuando él escribe,
está en el futuro, pero no especifica cuándo, ¿no es cierto? Pero ya vimos la vez pasada que los últimos tiempos, cuando hablaba esto de los falsos maestros, ya, en el capítulo 3, que se refería ya al contexto, ¿no es cierto?, cercano a Timoteo. A Timoteo le iba a tocar. Y en las cartas de Pedro, él dice como nuestro hermano Pablo también ha dicho, hay algunos que ya van a interpretar las escrituras. Exactamente. Sí. Entonces venía un tiempo difícil. Que la gente, ¿no es cierto?, no va a querer escuchar la sana doctrina. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos les parece bueno. Claro. Van a buscar a alguien que les enseñe algo que les guste. Entonces, mucho rechazo a la sana enseñanza. ¿Ya? Le va a sonar bien a la gente algo, alguna enseñanza, como que le cuadre con lo que ellos quieren oír y con sus propios deseos. Con sus propios deseos. ¿Qué tenía que hacer entonces Timoteo cuando pasara esto? El 5. Debe mantener la mente clara. Ya, pero ¿tenía que quedarse callado? No, ¿cierto? Porque quizá hay gente que uno dice, oye, si no quiere escuchar, ya no... ¿Cierto? Uno dice eso a veces, ¿o no? Ya, si esta persona no me quiere escuchar, no sigo hablando. ¿Ya? Pero lo que le dice Pablo es que no, porque él tenía que seguir predicando la palabra. No importaba, ¿te acuerdas que vimos recién? No importaba si era tiempo o fuera de tiempo, o sea, si era conveniente o no. Entonces, en el 5, primero hay una palabra acá que usa que es sobrio. ¿Cómo dice ahí el 5? ¿Lo puedes volver a leer? Es que acá el 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Mantener la mente clara. Ser sobrio, claro. Porque el sobrio, el que está sobrio, es el que no está borracho. Y el que está borracho no cacha nada. No tiene su mente clara. Dice, tú tienes que mantener tu mente clara. Estar equilibrado, autocontrolado, podría decirse también. Y aunque la gente no quiere escuchar, tú tienes que seguir enseñando. No tengas miedo de sufrir. Aquí dice, soporta las aflicciones. Soportar los sufrimientos. ¿Qué más? Haz obra de evangelista, dice. ¿Cómo dice ahí? Ocúpate de decirles a otros la buena noticia. Ya, ocúpate es lo mismo, ¿cierto? Evangelista es el que transmite el evangelio, la buena noticia. ¿Qué más? Aunque las personas entonces abandonen o no quieran escuchar, tú cumple tu ministerio. Eso es lo otro que dice el 5. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Así que si hay alguien que quiere silenciar a Timoteo, él en vez de silenciarse o quedarse callado, tiene que predicar. En todo tiempo, seguir, ¿no es cierto?, con estas instrucciones. Y del 6 al 8, ¿qué pasaba con Pablo? Porque ahora otra razón que le va a dar a Timoteo es, se basa en su propia realidad, en la de Pablo. Ya vimos que tenía que mirar a Jesucristo, que va a juzgar, o sea, que va a volver, va a juzgar y va a reinar,
Ya vimos que venían tiempos difíciles. ¿Y qué más? ¿Qué otra razón más da en el 6? Que la vida de Pablo ya fue derramada como una ofrenda de Dios y que se acerca el tiempo. Claro. Pablo, ¿te acuerdas? Estaba en la cárcel, estaba esperando el veredicto final, ¿ya? En que al final esto era el emperador el que firmaba, era como la Corte Suprema, ¿ya? Era el poder absoluto en esto. ¿Y quién era el emperador? ¿Te acuerdas? Nerón, famoso, ¿no es cierto?, por haber perseguido a los cristianos. No fue el único, después hubo otros más terribles que Nerón incluso. Pero Nerón era este que no sé, pues hizo unos incendios en Roma y acusó que eran los cristianos los que andaban quemando todo. Y con eso los persiguió. Y ahí se cree que, entre otros, tiene que haber sido Pablo que cayó preso. ¿Mm? Entonces, acuérdense que él había llegado preso a Roma, ¿ya? Pero ahí, en esa primera etapa, como leemos en Hechos, él estaba en una casa, estaba más o menos, vivía más o menos bien. Pero ahora ya estaba en una cárcel que no ha sido lo más agradable. No, las cárceles de antes eran mucho peores que las de ahora. Claro, Unos calabozos, sí, una pieza. claro. Entonces, Pablo sabía, dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. O sea, estaban los sacrificios. Esto es una referencia a estos sacrificios que había religiosos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Si yo voy a partir, ¿quién sigue? Timoteo, Claro. ¿cierto? Le está haciendo una razón, yo me voy a ir, entonces yo necesito, no soy yo en realidad que necesito, sino que Jesucristo, ¿no es cierto? Por medio de mí, te está encargando que tú sigas, ¿ya? Predicando la palabra, que sigas completando. Moisés, por ejemplo. ¿Te acuerdas que Moisés tuvo un sucesor? Josué, ¿cierto? Elías, Eliseo, ¿ya? Entonces, son ejemplos, ¿no es cierto? Después de Pablo, ¿quién iba a seguir? Timoteo. Y así no hay nadie de nosotros que sea en esta vida, que tenga una vida que nunca termine, ¿cierto? Sino que todos tenemos que estar conscientes, como era Pablo, que llega un momento en que partimos de acá y alguien tiene que tomar la posta. Él sabía ya que faltaba poco, quizás faltaban días, quizás meses, no lo sabemos exactamente, cuando él estaba diciendo estas palabras, en que él iba a morir. Creo que lo comentamos no sé si en la primera ocasión, que no está en la Biblia, pero se cree por otra fuente que Pablo murió decapitado, ¿ya? En la vía Ostia, ahí afuera de Roma. Y eso es algo que él ve, oye, va a pasar. Y lo otro, esto que dice, mi tiempo de partida está cercano. ¿Sabes? Así como lo otro, la metáfora, el sacrificio es la metáfora de los sacrificios que hacían, ¿no es cierto? A los dioses y cosas así. ¿Sabes cuál es la frase original? ¿A qué se refiere? Se puede usar, este tiempo de partida está cercano, es cuando los barcos salían del puerto. Es una forma poética que es como la embarcación ya está dejando el puerto y se va a otro puerto. Y así describe, ¿no es cierto?, Pablo su muerte, que faltaba poco para que muriera. ¿Y qué más dice? Aquí vuelven los ejemplos. ¿Te acuerdas que en capítulos anteriores usaba unos ejemplos? A ver si los encuentra conocidos. En el 7 y en el 8. ¿Con qué se compara?
Ya, con un soldado, ¿cierto? Porque dice que he peleado la buena batalla. Y también con un atleta, ¿no es cierto? Que ha terminado una carrera. ¿Mm? Eh, y aquí combina estas dos metáforas, ¿ya? Y bueno, eh, él había dicho esto y menciona en otras cartas, ¿no es cierto?, esto de la carrera. Igual como Jesús. ¿Qué dice Juan 17:4? Dice, yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Es la oración de Jesús antes de morir. La oración de Jesús antes de ir a la cruz. Yo he terminado la obra que me encargaste. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al Ujú. terminar la obra que me encargaste. Jesús, ¿no es cierto?, su ministerio. De alguna manera también, ¿no es cierto?, Pablo lo que está diciendo aquí. ¿Ya? He terminado la carrera. He peleado la buena batalla. ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho? Ahí en el versículo 7. Y he permanecido fiel. Y he permanecido fiel. Aquí dice, he guardado la fe. ¿Mm? He guardado la fe, he permanecido fiel. ¿Ya? A él le encargó directamente Jesucristo su evangelio. Por eso es un apóstol. Y él fue fiel. Hasta el final. ¿Ya? Y los atletas griegos, en ese tiempo estaban los Juegos griegos. ¿Ya? Los Juegos Olímpicos que fueron hace poquito y ahora creo que todavía están los Paralímpicos funcionando en Japón. Estos son Juegos modernos que se llaman, Juegos Olímpicos modernos, que partieron en, Ingela, 1896, en Atenas, ¿ya? Que entre franceses e ingleses se les ocurrió, oye, podríamos, ¿no es cierto?, reeditar estos antiguos juegos griegos que se habían acabado, ¿ya? Se acabaron en los años más o menos 300. Y entonces cuando Pablo escribe, esto todavía pasaba. ¿Y cuál era el premio que le daban a los atletas? Al que ganaba. Era como algo de oliva. Sí, era una corona de hojas de olivo. Y en los Juegos de Atenas del año 2004, ya que no pudieron ser justo 100 años después, pero por eso la hicieron en Atenas, ahí Mazú, por ejemplo, González ganaron medallas de oro por primera vez para Chile, a todo esto. Y ahí, aparte de las medallas, les pusieron estas coronas de ramas de olivo. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, en las Olimpiadas antiguas no había medallas de oro, ¿no es cierto? No había esas cosas, esas son modernas. Pero el premio era esta corona de olivo. Entonces, pero Pablo, ¿qué va a recibir? ¿Una corona de olivo? Dice que está esperando. La corona de justicia. Corona de justicia. ¿Ya? ¿Y quién le iba a dar la corona de justicia? El Señor, el juez justo. El Señor, el juez justo. Él estaba en manos de un juez ahora. Injusto ahora, porque Nerón, claro, ¿cierto? Pero él estaba esperando un día en que un juez justo le iba a entregar, ¿no es cierto?, su veredicto. No este juez Nerón, este emperador que lo iba a terminar matando. Injustamente, sino que un día, ¿no es cierto?, él esperaba esta corona como los atletas llegaban y tenían esta corona de olivo, entonces él está haciendo este paralelo, pero una corona de justicia. Primera de Juan 2:28. ¿Lo puedes buscar? 2:28. Sí, primera de Juan 2:28. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Permanezcan, llama ahí el apóstol Juan.
¿Ya? Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Entonces, es una característica, ¿no es cierto?, esperar con anhelo su venida, como la estaba esperando Pablo. ¿Mm? Entonces, aunque sus siervos han muerto, ¿no es cierto?, en todos estos años de la vida de la iglesia, esto igual como hacen con la antorcha los Juegos Olímpicos, ¿tú viste eso, no? Para encender la antorcha llevan el fuego y no me acuerdo cuánto tiempo es antes, unos meses antes, o un mes, 2 meses, y van encendiendo una antorcha y la van pasando hasta que encienden la llama olímpica el día de la inauguración. Y el fuego siempre parte en el Monte Olimpo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, generación tras generación, todos, ¿no es cierto?, han ido muriendo con esta esperanza y van traspasando de generación en generación como la antorcha, ¿no es cierto?, la palabra fiel. Entonces, nosotros no podemos estar siempre toda la vida pensando que nosotros vamos a ser, no somos los últimos, ¿no es cierto?, ni los primeros, sino que tenemos que preparar a los nuevos hermanos, a las nuevas generaciones, para que, igual como Pablo hizo con Timoteo, ¿no es cierto?, puedan tomar la posta. Como las carreras de posta, ¿cierto? Ya, lo vamos a dejar hasta acá por hoy y el próximo domingo entonces vamos a terminar de estudiar, de leer esta segunda carta a Timoteo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tú has sido fiel durante todos estos cientos, más de 1000 años, casi 2000 de tu iglesia. Gracias, Señor, porque has puesto en el camino siervos tuyos que fueron fieles, que guardaron el tesoro, el depósito de la fe, la sana enseñanza, la doctrina, y tú has capacitado a nuevos hermanos que han seguido trasladando esta fe, predicando la palabra, anunciando las buenas nuevas. Y así hemos llegado hasta este año en el que nosotros vivimos. Señor, te pedimos que nosotros también podamos cumplir con este propósito que has tenido. Y Señor, sabemos que eres tú el que hace la obra y tú nos encargas a nosotros anunciarlo y eres tú, Señor, el que llegas a convencer para conversión a cada persona, no importa dónde sea. Señor, confiamos, ayúdanos siempre a estar esperando también tu venida como lo hacía Pablo. Y mientras tú decidas que nuestra vida tiene que seguir, que podamos hacerlo así, que podamos correr de manera fiel la carrera. En el nombre de Jesús, amén. Hasta la próxima semana.